Pasos hacia la experiencia mística. Bill Skilles. Debemos ser a Dios. Una noche había estado leyendo un poco cuando decidí irme a dormir. Estaba acostado y medio dormido cuando de repente una voz interna dijo: «Escribe esto». Brinqué de la cama y escribí lo que había escuchado. Dios no necesita oraciones. Dios ya es. El hombre necesita orar para dejar ser a Dios. Debemos ser a Dios. Esta única declaración cambió todo mi concepto de Dios y de la oración. Cuanto más pensaba en ella, cuanto más contemplaba esta declaración, tanto más comencé a ver la naturaleza de la verdadera oración. Hasta ese momento, creía que cuando se oraba, Dios nos escuchaba y luego respondía. Creía que Dios escuchaba nuestras oraciones y luego actuaba. Luego de morar, con esta simple declaración, todas mis creencias antiguas cambiaron. Comencé a ver que Dios está constantemente siendo Dios. Dios ya está haciendo todo cuanto Dios puede ser. No podemos cambiar a Dios. Dios está fluyendo eternamente y Dios es inmutable y eternamente perfecto. Nuestras oraciones no tienen efecto sobre Dios, porque Dios ya es por siempre el infinito divino ser. ¿Por qué entonces deberíamos orar? ¿Cuál es el verdadero propósito de la oración? Viviendo más en esta sencilla declaración, se me reveló que puesto que Dios ya está haciendo todo cuanto Dios es, somos nosotros quienes necesitamos orar para dejar ser a Dios. Necesitamos orar porque es en el orar que recordamos dejar a Dios fluir. En la verdadera oración creamos una abertura por la cual puede fluir la gracia de Dios. Dios está disponible constantemente, pero nosotros tenemos que crear este espacio en nosotros. Nosotros tenemos que quitarnos del camino. Nosotros tenemos que renunciar a nuestras vidas personales para experimentar la perfecta vida impersonal de Dios. En el siglo XIV se dijo que Dios aborrece el vacío. Él no puede morar en algún vacío bajo el cielo, ya sea grande o pequeño. Todo cuanto tiene uno que hacer es vaciarse de ser, y automáticamente seremos plenos de Dios. Me di cuenta que somos nosotros los que tenemos que orar para crear una abertura por la cual pueda fluir Dios. Es justo como la electricidad. La electricidad está fluyendo constantemente en nuestros hogares. Está constantemente disponible, pero de nada nos beneficiará si el interruptor estuviera apagado. Si queremos tener energía eléctrica, de nada sirve quejarnos de que no la tenemos. De nada sirve decir, no soy lo suficientemente bueno. Creo que no tengo suficiente comprensión. Incluso años de estudio acerca de la electricidad no pueden hacer que éste funcione para nosotros. El hecho simple es que si queremos electricidad tenemos que encender el interruptor que crea una apertura por la cual puede fluir la electricidad. Y entonces es que podemos tener luz, calor y todas comodidades modernas. Dios es semejante.
No tenemos que entender a Dios ni estudiar acerca de Dios durante años. Y el orar a Dios para que haga esto o aquello no lo trae a nuestra vida. De hecho, jamás seremos suficientemente buenos para influir en Dios. Ni tampoco podemos ser lo suficientemente malos como para influenciarlo. Nada de esto tiene que ver con ello. Si queremos experimentar a Dios, tenemos que encender el interruptor. Tenemos que crear una abertura por la cual Dios pueda fluir. Tenemos que orar. Mas ahora entendemos que la oración no son vanas repeticiones, ni súplicas, ni peticiones. La verdadera oración es ir más allá de las palabras y los pensamientos, hacia el silencio del ser. Porque es en ese silencio que Dios puede acontecer. Dios es un verbo. Dios acontece. Y Dios actúa cuando creamos una abertura por medio de la oración. Dejemos que Dios acontezca. Estemos callados y dejemos que Dios nos realice. No importa si hemos sido buenos o malos, inteligentes o tontos, jóvenes o viejos. Nada de eso tiene relevancia alguna. Dios no necesita ayuda. Dios ya es. Y Dios está fluyendo ahora. Quitémonos del camino y dejemos que Dios sea. Dejemos que Dios acontezca. Orar. Sí, orar sin cesar. Volvámonos una transparencia por medio de la cual Dios pueda fluir. Estemos receptivos. Estemos alertas. Dejemos que Dios fluya por medio de nuestra conciencia. Sigamos las pistas que se nos han dado. Ya las conocemos. Aquietaos y sabed que yo soy Dios. En silencio y confianza será nuestra fortaleza. Guarda tu espada. No os afanéis. Yo vengo en el momento en que no pensáis. Descansemos en el conocimiento de que Dios está dentro de nosotros, ahora. Dejemos que Dios sea Dios. No tratemos de dirigirlo. Dios sabe cómo ser Dios. Dios sabe todo cuanto necesitamos. Si descansamos en el silencio y permanecemos receptivos a Él, veremos que todo se hace nuevo, que su gracia reina, que la gloria de Dios está sobre nosotros, porque ahora somos los hijos de Dios. Si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, entonces seremos llamados hijos de Dios. Vemos así que todo lo que se necesita es que hagamos una abertura, volvernos una transparencia, estar receptivos a Dios y a la gracia de Dios. ¿Se contesta la oración? Se contesta siempre que no tratemos de delinear cuál sería la respuesta. La palabra gracia significa don gratuito. La gracia es un don gratuito que fluye naturalmente y sin esfuerzo. En tanto aprendemos a permitir que nos acontezca. Es el gran placer de su Padre darles el reino. No hay ganancia implícita, no hay súplica ni ruego a Dios. Ahora entendemos lo que realmente es la oración. Hundirá a Dios ser Dios y observar, ser espectadores de esa gracia en acción. Les puedo decir con seguridad que cuando Dios se mueve, va más allá de nuestros sueños más elevados, porque Dios es cumplimiento y la voluntad de Dios para nosotros es cumplimiento
paz y gozo. Así que oremos, y oremos sin cesar. Pero oremos ahora con un entendimiento nuevo. Dios no necesita de oraciones. Dios ya es. Somos nosotros los que necesitamos de la oración para dejar a Dios ser.